En el episodio de hoy, traemos un tema que muchos pasan por alto, pero que puede marcar la diferencia entre envejecer con plenitud o hacerlo con fragilidad. Porque el envejecimiento, querido oyente, no es solo cuestión de tiempo, también es cuestión de nutrientes. Cuando ciertas vitaminas comienzan a desaparecer del cuerpo, algo más profundo se desvanece con ellas. Los músculos pierden fuerza, el equilibrio se vuelve incierto, la mente se nubla, y lo que antes parecía una simple fatiga puede ser, en realidad, una señal silenciosa de carencia. Si tienes más de 60 años y notas que te falta energía, que tu memoria se dispersa o que subir unas escaleras cuesta más que antes, este episodio puede darte respuestas que cambien tu rumbo. Hoy revelaremos las 5 vitaminas esenciales para reconstruir la fuerza muscular, restaurar la claridad mental y proteger tu independencia. Y como siempre, tengo el honor de compartir micrófono con un hombre que ha inspirado generaciones con su sabiduría y ejemplo. Vivió, trabajó y enseñó con lucidez hasta bien entrada su segunda centuria. Damas y caballeros, me acompaña una vez más el doctor Inoara. Qué placer tenerlo aquí, doctor. Gracias, John. Es un gusto regresar, sobre todo después del cariño que recibimos en los últimos episodios. Lo que hablaremos hoy es fundamental, porque lo que muchos llaman envejecer no siempre es producto del tiempo, sino de un cuerpo que lentamente se queda sin los recursos necesarios para repararse. Exactamente, doctor. Las deficiencias no llegan de golpe. Son como una marea que sube sin que la notes. Día tras día, el cuerpo va perdiendo su capacidad de regenerarse. Los músculos se encogen, los huesos pierden densidad, el cerebro trabaja con lentitud. Y la gente lo atribuye a la edad, cuando en realidad, muchas veces es desnutrición silenciosa. He visto lo mismo en mis pacientes, responde Inoara con serenidad. Personas que recuperaron vitalidad, equilibrio e incluso memoria, no con fármacos, sino devolviéndole al cuerpo lo que le faltaba. Cuando los nutrientes regresan, el cuerpo recuerda cómo ser fuerte. Pero si siguen ausentes, los cimientos se desgastan poco a poco, sin que uno lo note. Y esa es una verdad que cambia todo, añade John. Lo que creemos que es deterioro natural puede ser simplemente un llamado de auxilio. En Japón, ustedes han aprendido a observar esos signos silenciosos, ¿no es así? Así es. No esperamos a que llegue la enfermedad. Buscamos las ausencias antes de que causen daño. Y cuando las detectamos, las nutrimos con precisión. No se trata de llenar el botiquín de pastillas, sino de devolverle al cuerpo lo que estaba perdiendo, un nutriente clave a la vez. Por eso, quiero invitar a quien nos escucha a detenerse un momento y hacerse una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tus niveles de nutrientes? No hablo de calorías ni de peso, sino de nutrición real, de ese combustible silencioso que sostiene tu mente, tus huesos, tus músculos y tu ánimo. Las deficiencias no gritan, susurran. Se esconden en pequeños olvidos, en un paso más lento, en un cansancio sin explicación. Pero si aprendemos a escucharlas, aún estamos a tiempo de revertirlas. Doctor Inoara, usted suele decir que las deficiencias se vuelven más frecuentes a medida que envejecemos, incluso cuando las personas creen estar comiendo bien. ¿Por qué ocurre eso? Porque con los años, John, el cuerpo cambia su forma de funcionar. La digestión se vuelve menos eficiente, la producción de ácido estomacal disminuye y eso afecta directamente la absorción de vitaminas esenciales. Por ejemplo, sin suficiente ácido, la vitamina B12 no puede liberarse de los alimentos. Además, el intestino envejece también. Su capacidad para absorber nutrientes se reduce gradualmente, como si los filtros se volvieran más gruesos. Tiene sentido. Muchos piensan que basta con mantener la misma dieta de siempre, pero el cuerpo ya no procesa igual. Exacto. Y hay algo más. Los cambios hormonales alteran la forma en que utilizamos los minerales. El metabolismo se ralentiza, y con él, la manera en que el cuerpo regula la energía y la reparación celular. Aunque alguien coma lo mismo que comía a los 30, su organismo aprovecha menos. Es como si el sistema de distribución interna empezara a fallar. Y a eso se suma otro factor silencioso, el apetito. Con la edad, la sensación de hambre disminuye, la gente come menos, o sustituye comidas completas por meriendas rápidas. A veces, evitan alimentos que antes eran básicos, carne, huevos, pescado, productos fermentados, y los reemplazan por pan, pasta o dulces. Así, el cuerpo se llena, pero no se nutre. Es cierto, John. Y lo más preocupante es que muchos medicamentos comunes agravan el problema. Los antiácidos, por ejemplo, reducen el ácido estomacal y dificultan la absorción de B12. Los fármacos para la presión o la diabetes pueden alterar la absorción del magnesio o del zinc. Es un círculo silencioso,
Cuanto más medicación tomas, menos nutrientes asimilas, y cuanto más carencias tienes, más síntomas aparecen, lo que lleva a más medicación. Un ciclo difícil de romper. Entonces, alguien de 60 o 70 años puede creer que está comiendo bien, cuando en realidad su cuerpo está funcionando con carencias. Así es. Por fuera parece saludable, pero por dentro sus células están hambrientas. Y ese hambre interior se traduce en debilidad muscular, pérdida de equilibrio, fatiga constante, incluso tristeza o niebla mental. Lo llamamos envejecimiento, pero muchas veces es simplemente falta de combustible esencial. Es impresionante pensar que uno puede estar lleno, pero mal nutrido en las partes que más importan, el cerebro, las articulaciones, la memoria. Sí. Y las señales al principio son tan sutiles que pasan inadvertidas. Un poco más de cansancio al despertar, la mente menos clara, los pasos más cortos. Hasta que un día, el cuerpo ya no responde como antes, y lo atribuimos a la edad. Ahí es donde entra la prevención. Usted ha dicho que estas deficiencias son predecibles, medibles y reversibles, pero solo si se detectan a tiempo. Así es. El problema es que la mente humana normaliza el deterioro lento. Cuando alguien pierde fuerza, dice que es por la edad. Cuando olvida un nombre, culpa al cansancio. Cuando duelen las rodillas, lo atribuye al clima. Y así, los pequeños avisos se vuelven rutina. Solo cuando la pérdida es evidente, cuando ya hay debilidad o dependencia, buscan ayuda. Pero para entonces, los tejidos se han encogido, los nervios se han deteriorado, los huesos se han vuelto frágiles. Y revertir eso lleva mucho más tiempo. Exacto. Por eso, en nuestra filosofía médica, creemos que la mejor medicina no es la corrección, sino la preservación. Hay que nutrir el cuerpo antes de que grite. Si lo atiendes cuando apenas susurra, él te recompensará con años de fuerza silenciosa y claridad. Doctor Inoara, usted mencionó que hay 5 deficiencias nutricionales que, si no se corrigen, erosionan lentamente nuestra fuerza, movilidad y lucidez. Empecemos con la primera. ¿Cuál considera la más crítica? La primera, sin duda, es la vitamina B12. En Japón la llamamos la guardiana del sistema nervioso. Su papel es vital, protege los nervios, mantiene la mente despierta y permite que cada pensamiento viaje con claridad. Sin ella, las señales eléctricas del cerebro se vuelven lentas, los reflejos se entorpecen y la memoria empieza a apagarse poco a poco. La B12 es como el cableado invisible del cuerpo. Cuando está presente, los nervios transmiten las órdenes con rapidez, el ánimo se mantiene estable y la concentración fluye. Pero cuando falta, los cables comienzan a pelarse. Las señales ya no viajan con la misma fuerza y el cerebro empieza a confundirse. Eso explica por qué tantas personas mayores se quejan de olvidar palabras o sentirse mentalmente más lentas. ¿No es así, doctor? Exactamente, John. Y lo más engañoso es que la deficiencia de B12 no suele anunciarse con síntomas graves al principio. Comienza con pequeños indicios, una fatiga persistente, una leve depresión, un hormigueo en las manos o en los pies. La mayoría lo atribuye al cansancio o al estrés, pero en realidad son las primeras señales de que el cerebro está pidiendo ayuda. Y si esa carencia continúa, el daño puede volverse permanente. Así es. Cuando la deficiencia se profundiza, las neuronas empiezan a morir, los nervios pierden su recubrimiento, la llamada vaina de mielina, y el cerebro mismo puede encogerse. En esa etapa, incluso si se restaura la vitamina, el daño ya no siempre es reversible. Por eso la detección temprana es fundamental. Interesante. En Occidente, la mayoría de las personas mayores no se hacen exámenes específicos de B12. ¿Ustedes en Japón los miden con frecuencia? Sí. En Japón, cualquier persona mayor de 60 años se somete a un análisis rutinario de B12, tenga o no síntomas. Sabemos que la producción de ácido estomacal disminuye con la edad, y sin suficiente ácido, la B12 no puede liberarse de los alimentos que la contienen, como carnes, huevos o pescado. Además, el llamado factor intrínseco, una sustancia que el estómago produce para absorber la vitamina, también se reduce con los años. Eso significa que alguien puede tener una dieta perfectamente equilibrada y aún así estar deficiente. Exacto. Y hay más. Medicamentos muy comunes como los antiácidos o la metformina, utilizada para la diabetes, interfieren con su absorción. Es una tormenta silenciosa. La edad, la digestión y los fármacos trabajan juntos para vaciar las reservas del cuerpo. Doctor, entonces si alguien nota que últimamente está más lento mentalmente, o siente un cansancio persistente, ¿podría deberse simplemente a falta de B12? Perfectamente. Si tus pensamientos parecen más densos, si olvidas nombres o sientes una pesadez emocional sin motivo aparente, no lo tomes como algo normal de la edad.
Puede ser tu cerebro pidiendo B12. Y cuando esta vitamina regresa al cuerpo, algo casi mágico ocurre, la claridad vuelve, la energía se renueva y la mente despierta como si saliera de una neblina. Esa imagen es poderosa, doctor. La mente saliendo de la niebla. Así es, John. La B12 no es un lujo, es una necesidad biológica. Mantenerla en niveles óptimos es como mantener la luz encendida dentro del cerebro. Doctor Inoara, ya entendemos la importancia de la B12 para el sistema nervioso. Pero usted suele mencionar otra vitamina que considera igual de crucial, no solo para los huesos, sino para el equilibrio total del cuerpo. ¿De cuál se trata? De la vitamina D3, John. Aunque la llamamos vitamina, en realidad actúa más como una hormona maestra. Regula el funcionamiento del sistema inmunológico, el metabolismo del calcio, el control muscular y hasta el equilibrio emocional. Cuando sus niveles bajan, no es solo que los huesos se debiliten, es que todo el cuerpo comienza a perder coordinación. La mayoría asocia la D3 solo con la exposición al sol o con la salud ósea, pero su influencia es mucho más amplia, ¿verdad? Así es. La vitamina D3 actúa como un director de orquesta. Sin ella, los diferentes sistemas del cuerpo empiezan a desafinar. El sistema inmunológico, por ejemplo, puede volverse errático, a veces no reacciona ante una amenaza real, y otras, ataca los propios tejidos del cuerpo. La falta de D3 también incrementa la inflamación silenciosa, esa que no se siente pero que va desgastando las articulaciones, el cerebro y el corazón con el paso del tiempo. ¿Y qué ocurre en el cerebro cuando falta D3? El cerebro sufre de manera especial. Los vasos sanguíneos se inflaman, el flujo de oxígeno se reduce y la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de adaptarse, aprender y reparar conexiones, empieza a deteriorarse. Es entonces cuando la memoria se vuelve difusa, el ánimo decae sin una razón clara y la mente parece quedarse sin chispa. Muchos podrían pensar que eso es depresión o simple envejecimiento, cuando en realidad podría ser una deficiencia. Exacto, John. Lo más triste es que es una de las deficiencias más comunes del mundo moderno. Pasamos más tiempo en interiores, usamos protector solar constantemente y comemos alimentos procesados que no aportan D3 natural. El resultado es que millones de adultos mayores caminan, piensan y duermen con un déficit que drena su vitalidad día a día. Y los síntomas, como ocurre con la B12, comienzan en silencio. Sí. Primero llega un cansancio sutil, luego la debilidad muscular, los dolores de espalda, la pérdida de equilibrio o los cambios de ánimo. Muchos lo consideran parte inevitable del envejecimiento, pero la realidad es que el cuerpo solo está pidiendo un poco más de sol, o una pequeña dosis de D3 para funcionar correctamente. En Japón, ustedes monitorean los niveles de vitamina D3 con la misma regularidad que la presión arterial, ¿cierto? Así es. Lo hacemos porque sabemos que sin ella el cuerpo no puede repararse, protegerse ni adaptarse al cambio. Cuando los niveles bajan, se pierde la capacidad de recuperación. Por eso, mantener niveles adecuados de D3 no es solo cuestión de prevenir fracturas, sino de conservar la mente clara, el equilibrio estable y el ánimo fuerte. Me gusta cómo lo explica, doctor. No es una vitamina opcional, sino un cimiento. Sin D3, los demás sistemas simplemente no pueden coordinarse. Exactamente. La vitamina D3 es la luz del cuerpo. Le da ritmo, fuerza y serenidad. Cuando falta, la vida se vuelve más lenta, más pesada. Pero cuando regresa, el organismo entero responde. Doctor Inoara, ya hablamos de la B12 y la D3, dos pilares invisibles del cuerpo. Pero hay otra vitamina que, según usted, actúa como una especie de guía interna, un controlador del orden en nuestro organismo. ¿Nos habla de ella? Sí, John. Me refiero a la vitamina K2, una de las piezas más subestimadas en la salud del envejecimiento. Si tuviera que describirla con una imagen, diría que es como un director de tráfico que le indica al calcio a dónde debe ir. Con su guía, el calcio se deposita en los huesos y dientes, donde fortalece la estructura. Sin ella, ese mismo calcio se extravía y termina en lugares peligrosos, las arterias, los riñones o las articulaciones. Entonces, sin suficiente K2, incluso una dieta rica en calcio podría convertirse en un riesgo. Exactamente. Muchas personas, especialmente mayores, toman suplementos de calcio para prevenir la osteoporosis. Sin embargo, sin K2, ese calcio puede terminar endureciendo las arterias, obstruyendo vasos sanguíneos y reduciendo el flujo de oxígeno al cerebro. Es una paradoja, lo que tomas para protegerte puede volverse en tu contra si no hay equilibrio. Es impresionante cómo algo tan pequeño puede tener consecuencias tan grandes. Lo es. Y su efecto va más allá del sistema óseo o cardiovascular.
Cuando el calcio se acumula en tejidos donde no debería estar, bloquea la circulación de nutrientes hacia el cerebro y otros órganos. Con el tiempo, esto puede contribuir al deterioro cognitivo, incluso a enfermedades como la demencia vascular o el Alzheimer. Todo por un desorden silencioso en el metabolismo del calcio. Y supongo que las dietas modernas no ayudan mucho con eso. No, John, lamentablemente no. La K2 se encuentra principalmente en alimentos fermentados como el natto, un plato tradicional japonés, en ciertos quesos curados y en vísceras. Pero todos esos alimentos son poco comunes en la alimentación occidental. Las dietas modernas, llenas de productos procesados, rara vez aportan cantidades suficientes de K2. Por eso, incluso quienes creen comer saludablemente pueden tener deficiencias sin saberlo. Recuerdo que en uno de sus escritos usted mencionó una frase curiosa: el calcio sin K2 es como soldado sin general. Así es. Porque sin esa guía, el calcio actúa de manera caótica. Endurece las arterias, da rigidez a las articulaciones y puede provocar microcalcificaciones en los tejidos blandos, lo que acelera el envejecimiento interno. En cambio, con la K2 en equilibrio, el calcio trabaja donde debe, da fuerza, estructura y estabilidad. Y lo fascinante es que no se necesita una gran cantidad, ¿verdad? Correcto. Solo pequeñas dosis constantes, obtenidas de fuentes naturales o suplementos de buena calidad, pueden marcar una enorme diferencia. En Japón, lo consideramos parte del mantenimiento esencial del cuerpo, igual que el aceite en un motor. No se trata de acumular nutrientes, sino de mantener el flujo correcto. Doctor, me hace pensar que el envejecimiento no es tanto una pérdida, sino un desorden silencioso que puede corregirse. Esa es una forma muy acertada de verlo, John. Envejecer con salud no significa tener más, sino mantener el equilibrio. Y la K2 representa exactamente eso, equilibrio. Cuando el cuerpo sabe dirigir sus minerales, todo se conserva más armónico, más flexible. Doctor Inohara, después de hablar de la K2, mencionó en otra ocasión un mineral que usted llama el estabilizador silencioso del cuerpo. Y me parece fascinante, porque casi nadie habla de él. ¿Estamos hablando del magnesio? Exactamente, John. El magnesio es uno de esos héroes invisibles que trabajan sin reconocimiento. Participa en más de 300 reacciones químicas esenciales del cuerpo, desde la contracción de los músculos y la transmisión nerviosa, hasta la regulación del azúcar en sangre y la producción de energía. Sin magnesio, el cuerpo literalmente pierde su ritmo natural. Entonces, podríamos decir que es el mineral que mantiene la armonía interna. Así es. Cuando los niveles de magnesio bajan, el cuerpo entra en un estado de tensión constante. Los músculos se vuelven rígidos, los nervios se vuelven hipersensibles, los vasos sanguíneos se contraen y las hormonas del estrés comienzan a elevarse. Es un desequilibrio que muchas personas confunden con ansiedad o fatiga, cuando en realidad es simplemente una carencia mineral. Eso explica por qué tanta gente se siente cansada o tensa sin una razón clara. ¿Cómo puede alguien saber si tiene bajo magnesio? Esa es la dificultad, John. La deficiencia suele ser silenciosa. Los primeros síntomas pueden ser calambres nocturnos, rigidez en el cuello, palpitaciones leves o insomnio. En el cerebro, el magnesio sostiene la neuroplasticidad, la capacidad de adaptarse, aprender y recuperarse del estrés. Cuando falta, el sueño se vuelve liviano, la memoria se dispersa y la resiliencia emocional se debilita. Con el tiempo, incluso el hipocampo, el centro de la memoria, puede reducir su tamaño. Parece increíble que un simple mineral tenga tanto impacto en la mente. Y lo tiene. Sin magnesio, el sistema nervioso queda sin freno, la energía no fluye y las células trabajan bajo estrés constante. Además, regula el equilibrio con el calcio. Sin él, los huesos se vuelven frágiles, las articulaciones se inflaman y los músculos pierden elasticidad. Por eso, cuando alguien presenta artritis leve o fatiga inexplicable, muchas veces hay una deficiencia detrás. ¿Y por qué es tan común esa carencia si el magnesio se encuentra en alimentos vegetales? Porque la agricultura moderna ha empobrecido los suelos. Los vegetales que hoy comemos tienen menos magnesio que hace 50 años. Los alimentos procesados, además, eliminan por completo este mineral. Y a medida que envejecemos, los riñones tienden a eliminarlo más fácilmente. Así, incluso quienes siguen una dieta limpia pueden quedarse cortos sin darse cuenta. Entiendo. Entonces, ¿cómo compensan esto en Japón? Le damos una gran importancia a los alimentos ricos en magnesio, las algas marinas, el tofu, las semillas de sésamo, las verduras de hoja verde oscura y los caldos minerales forman parte habitual de la dieta. Cuando es necesario, usamos suplementos de baja dosis, siempre acompañados de buena hidratación.
No buscamos exceso, sino estabilidad. Doctor, me gusta cómo lo describe, el magnesio como el guardián del ritmo del cuerpo. Exactamente. Cuando está presente, el cuerpo respira en calma, cuando falta, se tensa. Por eso digo que el envejecimiento acelera cuando perdemos magnesio. Pero la buena noticia es que esa carencia puede corregirse rápidamente. Basta con darle al cuerpo lo que estaba esperando, y en cuestión de días, el sueño mejora, los músculos se relajan y la mente se aclara. Doctor Inohara, hemos hablado de vitaminas y minerales esenciales, pero usted siempre guarda para el final un nutriente especial, uno que parece conectar la mente con el cuerpo. ¿Está hablando de los ácidos grasos omega 3? Así es, John. Los omega 3 son quizá el nutriente más sagrado para un envejecimiento saludable. Después de los 60 años, no son un simple suplemento, son literalmente líneas vitales. Los principales, el DHA y el EPA, son el aceite del motor del cerebro. Cubren cada neurona, mantienen la fluidez de las conexiones y aseguran que los pensamientos fluyan con claridad. Entonces, sin omega 3, el cerebro pierde esa lubricación interna que le permite funcionar con agilidad. Exactamente. Sin ellos, las membranas neuronales se vuelven rígidas, las sinapsis se enlentecen y la inflamación comienza a propagarse como un fuego lento. Es ahí cuando la memoria se apaga, el ánimo cae y las emociones pierden equilibrio. Pero los omega 3 no solo nutren la mente, son guardianes de todo el cuerpo. ¿A qué se refiere con eso, doctor? A que reducen los incendios silenciosos de la inflamación crónica. Esa inflamación es la raíz de muchos males del envejecimiento, dolor en las articulaciones, rigidez muscular, arterias endurecidas y deterioro del corazón. Cuando el cuerpo tiene suficiente omega 3, esa llama se mantiene bajo control. Pero cuando falta, el fuego se expande y el desgaste se acelera. Impresionante. Entonces, ¿los bajos niveles de omega 3 pueden afectar tanto la mente como el cuerpo? Totalmente. Niveles bajos se han relacionado con depresión, ansiedad, deterioro cognitivo e incluso demencia. Imagina tu cerebro como un bosque que necesita humedad para vivir. Sin esos aceites, el terreno se seca, las conexiones se debilitan y las ideas dejan de brotar con la misma vitalidad. Y supongo que las dietas modernas no ayudan. No, John. Hoy consumimos demasiado omega 6 proveniente de aceites vegetales procesados y muy poco omega 3. Ese desequilibrio genera una guerra silenciosa dentro del organismo. En Japón, tradicionalmente, el consumo de pescado graso, como el salmón, la caballa o las sardinas, mantenía esa balanza natural. Pero incluso allí, las nuevas generaciones están perdiendo ese hábito y, con él, los beneficios de la mente clara y el corazón tranquilo. Eso explica por qué las poblaciones que comen más pescado suelen tener menos deterioro cognitivo y viven con mejor ánimo. Exactamente. Los omega 3 no solo prolongan la vida, hacen que la mente recuerde quién eres. Sin ellos, las emociones se desgastan, las arterias se endurecen y las articulaciones pierden flexibilidad. Por eso insisto, los omega 3 no son un lujo, son estructura esencial. Doctor, entonces podríamos decir que uno puede sobrevivir sin ellos, pero no puede prosperar sin ellos. Muy bien dicho, John. El cerebro endurecido por la falta de omega 3 pierde su chispa, como un instrumento sin cuerdas. Y cuando se los reintroduce, el cuerpo parece recordar su melodía original. La claridad vuelve, el ánimo mejora, la energía fluye otra vez. Doctor Inohara, después de repasar estas 5 piezas vitales, B12, D3, K2, magnesio y omega 3, queda claro que no se trata de simples suplementos, sino de los pilares que sostienen nuestra energía y nuestra lucidez. Pero me gustaría ir un paso más allá. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando esas deficiencias se combinan? Lo que ocurre, John, es un colapso silencioso. Cada una de estas carencias afecta a un sistema diferente, pero todas convergen en un mismo punto, la pérdida de la capacidad de regeneración. Cuando el cuerpo ya no puede repararse, el deterioro se acelera. Los músculos se debilitan, las articulaciones se inflaman, el cerebro se encoge y el corazón pierde su ritmo. Es una erosión invisible que avanza día tras día. Y la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. Exacto. Porque los síntomas se instalan con lentitud. Primero, una fatiga que no se quita con dormir. Luego, olvidos pequeños, rigidez matutina, un paso menos firme. La gente dice es la edad, pero lo que en realidad sucede es que las células están trabajando con recursos insuficientes. Y cuando las neuronas y los músculos no reciben lo que necesitan, comienzan a retirarse. Eso explica por qué muchas personas sienten que su energía se desvanece sin motivo aparente. Sí, John.
Y lo más revelador es que la ciencia moderna ya lo ha comprobado. En una revisión publicada en 2021 por la revista Nutrients, se observó que corregir deficiencias clave, especialmente de vitamina D, B12 y omega 3, mejoró de forma significativa la fuerza muscular, la memoria y el estado de ánimo en adultos mayores. Los marcadores de inflamación bajaron, y la velocidad mental aumentó en cuestión de semanas. Entonces, la prevención no es una teoría, es una estrategia comprobada. Así es. La prevención funciona, pero solo si se actúa a tiempo. El cerebro y el cuerpo pueden recuperarse, siempre que no se haya permitido que el daño se acumule demasiado. Pero cuando se ignora por años, las consecuencias se vuelven más difíciles de revertir. Por eso insistimos tanto en la detección temprana. Doctor, usted ha dicho algo muy poderoso en otras ocasiones. La mente humana se adapta al deterioro. ¿Podría explicar eso? Sí. Es una trampa que todos caemos. Cuando la fuerza se va, decimos que es normal. Cuando olvidamos, lo justificamos con el cansancio. Cuando duele algo, culpamos al clima. Poco a poco, aceptamos el deterioro como parte natural del camino. Pero cuando ya interfiere con la vida diaria, el daño ya se ha consolidado. Las neuronas se han reducido, los huesos se han debilitado y los sistemas se han desajustado. Y lo más triste, añade John, es que muchas de esas pérdidas pudieron haberse evitado. Exactamente. Por eso decimos que las deficiencias son predecibles, medibles y reversibles. Si uno sabe qué buscar, puede corregirlas a tiempo. Pero si se ignoran, minan lentamente los cimientos del cuerpo, como el agua que desgasta la piedra. Entonces, lo que llamamos envejecimiento no siempre es el paso del tiempo, sino la suma de pequeñas carencias no atendidas. Así es, John. Envejecer con plenitud no consiste en detener el tiempo, sino en alimentar lo que aún vive dentro de nosotros. Y cuando el cuerpo recibe lo que necesita, la vida responde con gratitud. Doctor Inoara, hemos hablado de cómo las deficiencias se acumulan y de cómo la mente humana tiende a normalizarlas. Pero quiero detenerme en algo esencial, las señales tempranas. ¿Cómo puede alguien saber que su cuerpo está empezando a perder nutrientes antes de que sea demasiado tarde? Buena pregunta, John. El cuerpo siempre avisa, pero en voz baja. Las primeras señales rara vez son dramáticas. Pueden ser tan simples como un poco de cansancio matutino, una sensación de lentitud mental o un sueño menos reparador. Algunos notan que ya no pueden concentrarse igual o que su ánimo cambia sin razón. Son avisos sutiles, pero muy claros si aprendemos a escucharlos. Entonces, no se trata solo de observar los grandes síntomas, sino los pequeños cambios cotidianos. Exactamente. Por ejemplo, cuando falta vitamina B12, uno puede sentir una especie de neblina en la mente o un hormigueo leve en las manos y los pies. Si la carencia es de D3, el cuerpo pierde energía, los músculos se debilitan y aparece un desánimo que parece emocional, pero que es biológico. La falta de K2 se manifiesta más silenciosamente, rigidez en las articulaciones o presión alta por endurecimiento de los vasos. Y si el magnesio está bajo, hay tensión muscular constante, dificultad para dormir o ansiedad sin causa aparente. ¿Y los omega 3, doctor? ¿Qué señales pueden darnos? Los omega 3 son los guardianes de la calma. Cuando faltan, la mente se vuelve más irritable, el sueño se fragmenta y la memoria comienza a titubear. En el cuerpo, la inflamación aumenta, las articulaciones se vuelven rígidas, las manos duelen, y los latidos del corazón pueden sentirse más irregulares. Lo curioso es que muchas personas relacionan todo eso con el estrés o la edad, y no con una carencia. Es como si el cuerpo hablara en susurros, pero nosotros hubiéramos olvidado cómo escuchar. Exactamente, John. El problema no es que el cuerpo no avise, sino que vivimos desconectados de él. Esperamos grandes señales, cuando las pequeñas ya estaban ahí. Un día te sientes más cansado, otro olvidas una cita, otro amaneces con las piernas pesadas. Y cuando todo eso se acumula, el cuerpo ya lleva años intentando decirme falta algo. Entonces, podríamos decir que la prevención empieza con la observación. Así es. Prestar atención a lo cotidiano es la forma más sencilla de prevenir el deterioro. En Japón, enseñamos a nuestros mayores a registrar pequeños cambios. Si duermen bien, si sienten rigidez, si su energía varía según los alimentos que comen. No es control obsesivo, es conciencia corporal. Y es curioso, añade John, porque cuando alguien empieza a notar esas pequeñas señales y hace ajustes, el cuerpo responde rápido. Sí. El cuerpo no guarda rencor. Si le das lo que necesita, reacciona enseguida. En cuestión de días o semanas, la mente se aclara, los músculos se fortalecen, el sueño mejora. Es como si recordara lo que siempre supo hacer,
sanar y equilibrarse. Me encanta esa idea, doctor. Que el cuerpo recuerda cómo estar bien, solo necesita las condiciones correctas. Así es, John. No nacemos rotos, solo a veces desnutridos de lo esencial. Y el cuerpo, cuando se le nutre con precisión, puede recuperar mucho más de lo que imaginamos. Doctor Inohara, usted ha mencionado muchas veces que la salud no solo depende de lo que comemos, sino de la relación que tenemos con nuestros alimentos. En esta era moderna, parece que nos hemos desconectado de esa relación. ¿Cree que eso influye directamente en el aumento de deficiencias que vemos hoy? Sem dúvida, John. La cultura moderna ha roto el vínculo entre el cuerpo y la nutrición real. Hoy comemos por costumbre, por prisa o por comodidad, pero no con conciencia. Muchos adultos mayores crecieron en tiempos en los que la comida se preparaba en casa, con ingredientes frescos, en equilibrio natural con las estaciones. Ahora, los alimentos llegan procesados, empacados, sin vida. Y aunque llenan el estómago, no alimentan al cuerpo profundo. Es cierto, vivimos rodeados de productos que dicen enriquecidos o fortificados, pero la mayoría no sabe qué hay realmente dentro. Exacto. Esa es la paradoja moderna. Tenemos abundancia de alimentos, pero escasez de nutrientes. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a esa carencia. El cuerpo, sin los elementos básicos, B12, D3, K2, magnesio, omega 3, se adapta como puede, pero lo hace a costa de su vitalidad. Es como si el fuego de la vida ardiera más débil cada día. Entonces, podríamos decir que la primera medicina es volver a conectar con lo que comemos. Así es. En Japón tenemos un concepto llamado Sokuiku, que significa educación alimentaria. No se trata solo de saber qué comer, sino de cultivar una relación respetuosa con los alimentos. Enseñamos a los niños y también a los mayores a observar cómo reacciona su cuerpo ante cada comida, a notar que les da energía y que los debilita. Esa observación diaria es la base de la verdadera prevención. ¡Qué interesante, doctor! En Occidente solemos pensar en la nutrición como un cálculo, calorías, proteínas, gramos, porcentajes, pero olvidamos escuchar lo que el cuerpo nos dice. Exactamente, John. La ciencia y los números son útiles, pero el cuerpo es el mejor laboratorio. Si después de comer te sientes más pesado, si pierdes claridad mental o energía, ese alimento no te está nutriendo, aunque sea saludable en teoría. Hay que volver a sentir. Comer con atención, con presencia, no solo con prisa o distracción. Y esa desconexión no es solo física, también emocional, ¿verdad? Sí. Cuando vivimos desconectados del cuerpo, vivimos desconectados de la vida. No escuchamos el cansancio, no percibimos el estrés, no reconocemos la falta de alegría. La nutrición no solo es química, es emocional y espiritual. Comer bien no es solo alimentar las células, es nutrir la conciencia, el equilibrio, la serenidad. Qué poderoso lo que dice, doctor. Tal vez envejecer bien no sea cuestión de buscar la juventud perdida, sino de reconciliarnos con el cuerpo que tenemos. Exactamente, John. Envejecer con salud es un acto de reconexión. Es aprender de nuevo a dialogar con el cuerpo, a agradecerle y a cuidarlo con precisión. Cuando esa relación se restaura, la energía vuelve, el ánimo se estabiliza y la vida recupera su ritmo natural. Doctor Inohara, hemos hablado de ciencia, de nutrientes y de filosofía. Pero quiero que ahora hablemos de algo práctico. Si alguien nos está escuchando y se da cuenta de que probablemente tiene deficiencias, ¿por dónde debería empezar? Lo primero, John, es comprender que no se trata de hacer cambios drásticos, sino de devolverle al cuerpo lo que ha ido perdiendo, con constancia y equilibrio. Lo fundamental es volver a lo básico, buena alimentación, sol moderado, movimiento diario y descanso reparador. Si esas 4 cosas se alinean, el cuerpo tiene el terreno perfecto para recuperarse. Hablemos de la alimentación. ¿Qué recomiendan en Japón para mantener esos niveles esenciales? Promovemos una dieta variada, colorida y sencilla. En cada plato debe haber algo del mar, algo de la tierra y algo fermentado. El pescado graso, como el salmón o la caballa, aporta omega 3, las verduras de hoja verde y las semillas de sésamo aportan magnesio, los alimentos fermentados, como el natto o el miso, ofrecen vitamina K2, y la exposición al sol, aunque sea breve, activa la D3. Todo está conectado. Eso suena a equilibrio natural. Y para quienes no tienen acceso a esos alimentos tradicionales, ¿qué podrían hacer? No es necesario replicar la dieta japonesa. Lo importante es mantener los mismos principios. En cualquier parte del mundo se pueden encontrar fuentes equivalentes: pescado, huevos, vegetales frescos, legumbres,
frutos secos y alimentos fermentados como el yogur o el kéfir. Lo esencial es evitar la comida sin vida, esa que viene de una fábrica, no de la tierra. ¿Y qué papel juegan los suplementos? Pueden ser muy útiles, pero deben tomarse con inteligencia, no como sustituto de una mala alimentación. Un chequeo médico que incluya niveles de B12, D3 y magnesio puede revelar mucho. Si hay deficiencias, se corrigen con dosis precisas. En Japón no buscamos más, buscamos exacto. Demasiado de algo bueno también puede ser dañino. Tiene mucho sentido. Ahora, hablemos del sol, doctor. Usted ha dicho que el sol es una medicina que olvidamos usar. Así es, John. Unos minutos de luz solar cada día, preferiblemente la mañana, activan la vitamina D3 y regulan los ritmos internos del cuerpo. No se trata de broncearse, sino de permitir que la luz despierte la biología. Es una práctica tan antigua como el propio ser humano, y sin embargo, cada vez más rara. Y el movimiento, doctor. Muchos adultos mayores sienten miedo de hacer ejercicio. El movimiento no es un castigo, es un mensaje de vida. No hay que correr ni levantar pesas, basta con caminar, estirarse, subir escaleras o practicar tai chi. El cuerpo se renueva cuando se mueve, y la mente se aclara con él. Quien se detiene demasiado tiempo envejece más rápido, porque la quietud apaga la energía interna. Y finalmente, el descanso. Tão importante como comer o respirar. Dormir bien es el momento en que el cuerpo se repara. Sin sueño profundo, ninguna vitamina puede hacer su trabajo. Un cuerpo nutrido, en movimiento y en paz, siempre encontrará su equilibrio. Doctor Inohara, después de escuchar todo lo que ha compartido hoy, me queda una sensación muy poderosa, la idea de que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que el cuerpo ha perdido. Pero mucha gente, especialmente quienes ya cargan con enfermedades o años de cansancio, tal vez se pregunte si realmente puede mejorar. ¿Qué les diría a usted? Les diría que la vida siempre responde cuando se la alimenta con respeto. No importa la edad ni el estado en el que uno se encuentre, el cuerpo conserva una memoria de equilibrio. Aún después de décadas de desgaste, las células recuerdan cómo sanar si reciben lo que necesitan. No es magia, es biología. He visto personas de 90 años recuperar fuerza, lucidez y alegría simplemente al reponer los nutrientes que el tiempo les había arrebatado. Eso es esperanzador, doctor. A veces olvidamos que el cuerpo no está en guerra con nosotros, sino esperando que lo escuchemos. Exactamente, John. El cuerpo no se rinde, solo se adapta. Si lo abandonas, se apaga lentamente. Pero si lo cuidas, responde con una gratitud silenciosa. Por eso digo siempre, nunca es tarde para nutrir la vida. La fuerza no desaparece, solo duerme. Y para despertarla, hay que volver a lo esencial, respirar con calma, alimentarse con atención, moverse con alegría y descansar sin culpa. El cuerpo no pide milagros, pide constancia. ¡Qué hermoso, doctor! Y me parece importante subrayar que la prevención no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Así es. La verdadera prevención no es una lista de prohibiciones, sino una práctica de amor. Cuando nutres tu cuerpo, no lo haces para evitar la muerte, sino para honrar la vida. En Japón, decimos que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia de armonía. Y la armonía comienza cuando el cuerpo, la mente y la alimentación trabajan juntos, sin exceso y sin carencia. Es una forma muy distinta de entender el bienestar. En Occidente, solemos buscar soluciones rápidas, pero usted nos recuerda que el equilibrio se construye día a día. Exactamente, John. La longevidad no se logra con atajos, sino con paciencia. No con medicamentos milagrosos, sino con nutrientes reales y una mente tranquila. Cada pequeña elección diaria, el alimento que elegimos, el pensamiento que alimentamos, la hora a la que dormimos, es una forma de decirle al cuerpo, quiero que sigas conmigo un poco más. Y él responde, siempre. Cuando el cuerpo se siente escuchado, coopera. No hay edad para recuperar vitalidad, solo decisión. A veces basta con cambiar un desayuno, caminar 10 minutos más o abrir la ventana para dejar entrar el sol. Las transformaciones profundas comienzan con actos pequeños. Doctor, creo que ese mensaje es el corazón de este podcast. La salud no se pierde con el tiempo, se descuida con la prisa. Y cuando uno vuelve a cuidar, la vida vuelve a florecer. Así es, John. Y a todos los que nos escuchan hoy, quiero decirles algo simple. Su cuerpo aún los escucha. No importa cuántos años tengan, aún puede nutrirlo, fortalecerlo y disfrutar de su compañía. La edad no define la vitalidad, la conciencia sí. Y con esas palabras,
Doctor, cerramos este episodio. Gracias por recordarnos que envejecer no es rendirse, sino aprender a cuidar con más precisión. Gracias a ti, John, y gracias a quienes nos acompañan cada semana.